Muy bien, un saludo a todos. No se vayan, por favor, estamos ya a un minutito de empezar. Empezar, sí, ya. Bueno, yo creo que podríamos empezar, Linet, a describir amigos de la homeopatía y si es Ah, necesario repetirlo, pues lo podemos hacer también. sí, Ujú. claro. Bueno, pues me siento muy orgullosa por empezar a empezar estas charlas que estamos, eh, bueno, que es un proyecto en común de varios médicos, de varios pacientes, ya que este proyecto de Amigos de la Homeopatía ya se había retomado, bueno, se creó en aproximadamente en 1980 con el doctor Proceso, fundador de la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México y un gran médico. Entonces surgió la idea de volver a retomar, ya que no tenemos como pacientes homeopáticos, no hay un foro de encuentro, no hay un foro para sentirnos acompañados o para resolver nuestras dudas, ya que pues siempre como pacientes tenemos dudas de cómo funciona la homeopatía, qué es la homeopatía, a qué médico me recomiendan, etcétera. Entonces, este proyecto en común nace principalmente para darle una voz a la homeopatía, una voz a ustedes, que está hecho para ustedes, para los pacientes, y para que, pues, acompañarnos en el proceso de curación. Eh, lo estamos retomando. Apenas acabamos de hacer hace un mes nuestro primer congreso de amigos de la homeopatía y pues yo creo que es un proyecto en común que poco a poco va creciendo. Muchas gracias también a nuestros pacientes. Yo quiero agradecerle mucho a la maestra Alma, que ella es la que nos ha apoyado bastante, es paciente de la doctora Rosario, del dispensario de Homeopatía de México, que cuando le propusimos este proyecto, ella encantada, ella siempre nos ha estado apoyando. Muchas gracias y creo que nos está viendo en este momento. Muy bien. Entonces, complementando lo que dice la doctora Rocío, pues Amigos de la Homeopatía es un grupo principalmente formado de pacientes para pacientes, conformado por pacientes para pacientes y tiene que servir como apoyo para ustedes mismos. Claro que está guiado por médicos para que puedan tener esta guía enfocada a la homeopatía y también hay una fortaleza entre ustedes como usuarios y como pacientes homeopáticos. Vamos a estar tratando temas muy interesantes que normalmente surgen en la consulta y ya sea por tiempo o por profundidad del mismo, no podamos alcanzar a cubrirlo en ese momento. Sin embargo, son temas muy interesantes que sirven precisamente para ayudar a su proceso terapéutico homeopático. Entonces, Exacto. de eso se trata principalmente. ¿Sí? Y bueno, pues si gustas, podemos ir empezando por el tiempo. Realmente ya pasaron los minutos necesarios para que Para podamos que se vaya poniendo, sí. adherirnos, ¿no? Entonces, bien. Pues me da mucho gusto que usted nos acompañe, doctor. Muchas gracias por participar en Amigos de la Homeopatía. Es un gran compañero para este proyecto. No sé si nos gusta compartir un poquito de por qué, su motivación por estudiar homeopatía, su trayectoria académica, cuántos años lleva, porque es un gran médico con mucha experiencia y mucha experiencia en la investigación también. Muchas gracias por los halagos inmerecidos, Rocío. Te comento, yo soy médico homeópata, me formé a través de la medicina general primero, soy egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y después realicé el posgrado en homeopatía, la especialidad en homeopatía en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. Eh, También hice la maestría en Homeopatía en México y tengo 13 años de experiencia clínica homeopática. También he estado desarrollando investigaciones que he presentado ante ustedes en los diversos congresos en estos años. Y bueno, pues soy un apasionado de la homeopatía, tanto en la difusión como en la práctica. Y claro que me gusta participar en estos foros, eh, en primer lugar, por el beneficio que representa para mis pacientes o para los pacientes, aunque no sean míos, o como los que compartimos todos los homeópatas, y que sé que tendrán un beneficio al comprender mejor muchos de los temas sobre los cuales les quedan dudas a veces, ¿no? Sí, sí, exacto, porque pues
nosotros nos debemos hacia los pacientes y los pacientes yo creo que es la mayor fuerza que tenemos para defender a la homeopatía, ¿no? Y si tienen alguna duda de que, principalmente, de que cómo son que, que la homeopatía la tienen que ejercer médicos, porque a veces muchas lo desconocen, ¿no? De que piensan que la homeopatía es como una terapéutica más. Entonces, es la duda principal que surge. Yo creo que estuvo muy bien que inauguráramos esta sesión de pláticas con, con cómo reconocer a un verdadero médico homeópata. Y la verdad le agradezco mucho por pues, toda la experiencia que tiene y toda pues la experiencia en los foros y la experiencia académica, la experiencia ante los pacientes, ya que pues yo soy nueva en este tema. No, al contrario, gracias. Y bueno, vamos a empezar con este tema, como dice la doctora Rocío, vamos a hablar acerca de cómo reconocer al verdadero médico homeópata y esto derivado de tanto las dudas de los pacientes como nuestra inquietud como médicos para que nos expongan y para que tengan la mejor atención posible. Entonces, si hablamos de que existen verdaderos médicos homeópatas, es porque existen personas que no lo son y se pueden ostentar como tal. Esto Exacto. no tendría una repercusión importante si lo que estuviera en juego no fuera la salud. Esto, pues, tendría una visión distinta si estuviéramos hablando de automóviles, de equipos electrónicos, de la industria misma, ¿no? Las pérdidas materiales no humanas, pues representan algo penoso, pero no tan invaluable como lo es la salud o la vida humana. Entonces, la atención que se le debe de poner en detectar o en saber quién nos atiende es primordial. Eh, Sí, Haciendo la analogía, pues hablando de otras áreas, si un técnico en electrónica no es ingeniero, pero repara mi celular, no hay mucho problema, lo hace y si se equivoca, pues ni modo, me lo repone o me da el dinero o no, pero yo puedo recuperar eso sin problema, ¿no? Si lo hace un ingeniero y lo hace mejor, pues qué mejor. Y así, ¿no? Van subiendo las consecuencias dependiendo de la importancia de lo que se esté hablando. Por ejemplo, también, pues no es lo mismo que un arquitecto certificado, titulado, construya tu casa, a que la haga alguien como un técnico o el albañil, ¿no? Que a veces diseña, no calcula, pero lo hace empíricamente y a veces hay buenos resultados, pero puede que no, y entonces tengas consecuencias no tan buenas, ¿no? Y sí, así en cada pues área de trabajo puede haber gente que pues no sea la más adecuada para atender lo que estamos pues con lo que se está trabajando. sí. Entonces, ujú, Y es que como, bueno, siempre no existe como eso que denigra mucho a los médicos, que dicen, solo son chuchitos, no, no pasa nada. Entonces yo creo que gente que no conoce en realidad qué es la homeopatía y habla con alguien, con un paciente así, pues ellos dicen, pues me voy con, no pasa nada, no pasa nada. Y al contrario, o sea, nuestros medicamentos son oro puro, pero tenemos que saber muy bien cómo los tenemos que administrar. Por eso tenemos que saber todas la consecuencia de las enfermedades, de cómo va a actuar en el medicamento. Por eso la importancia de que primero nos tenemos que formar como médicos. muy bien. Entonces, ese es el planteamiento que estamos realizando para ustedes primero. Que sepan eso, estamos hablando, miren, compañeros, si hay médicos, sobre todo médicos homeópatas que nos están viendo, sé que ya saben muchas cosas. El planteamiento que estamos haciendo es para pacientes y sobre todo para pacientes que inician el contacto con la homeopatía, entonces puede ser algo que es como obvio, ¿verdad? Entonces, se ha dado el caso de que existen pacientes que nos dicen, su colega, el tal homeópata, me recomendó tal tratamiento. Normalmente en una ciudad como en la que yo radico, que es Oaxaca, que es relativamente pequeña en relación a otras grandes ciudades, muchos de los homeópatas que somos médicos nos conocemos en el gremio y entonces más o menos nos ubicamos. Esto sucede también en ciudades más chicas, pues donde ya todos se conocen. Eh, Considero que es más difícil en ciudades mucho más grandes como Ciudad de México, que es la más grande de nuestro país, donde pues se puede perder
pues esa ubicación de quienes están trabajando, ¿no? Y el paciente puede decirnos, su colega tal me recomendó tal tratamiento. Cuando nosotros nos damos cuenta que no lo conocemos, pues podemos investigar quién es, de dónde viene, qué estudios en homeopatía, si es médico, si no lo es. Pero desafortunadamente muchas veces nos hemos dado cuenta que pues no son médicos, a veces ni siquiera son, ni siquiera han tenido algún estudio El área de la salud. en el área de la salud, ¿no? Sí, sí, Cosa sí. que pues pone muy, muy en riesgo a nuestros pacientes, no por el hecho de que la homeopatía sea riesgosa en sí, sino por todas las decisiones médicas que hacen y que implican el hecho de iniciar con homeopatía. Muchos practicantes recomiendan, por ejemplo, suspender tratamientos médicos establecidos para enfermedades crónicas, me refiero a tratamientos alopáticos, ¿no? En pacientes sin valorarlos y sin conocer, pues sus consecuencias, que es consecuencias que solo un médico realmente puede saber, por lo menos en teoría. Y así ha habido casos que nos han preocupado mucho y pues que nos han orillado a platicar con ustedes de esta forma. Linet, tú querías comentarnos un caso similar que Sí, nos sí, orilló a sí, platicar de esto, aquí ¿no? sí es un caso personal y que la verdad yo creo que por eso me ha entusiasmado mucho estudiar homeopatía y que le den el lugar que tiene que tener en la sociedad, porque yo iba como en tercer semestre de la carrera de medicina, mi tía tenía cáncer de mama y ella acudía con practicantes de la homeopatía que, como usted dice, no tenían la menor idea del de qué estaban dando de medicamento, no eran para nada, no apenas habían terminado la secundaria, pero se habían encontrado un diplomado de homeopatía que solo les enseñaban materia médica y ya. Yo en ese entonces pues sabía muy poco de homeopatía, pero le mandaban cantidad de medicamentos tan fuertes y tan daños para su salud. Bueno, en su momento, porque le quitaban, le mezclaban y además no solo le mezclaban homeopatía, le mezclaban muchas terapéuticas. Y entonces yo decía, yo me sentía como que muy de tía, pero ¿por qué va con él? Y decía, porque ya es un señor grande. Y yo así como que no, no vaya con él porque le explicaba todo, o sea, y pues tenía cáncer. Y ella, no, pero no pasa nada, no pasa nada. Y pues obviamente sí tenía consecuencias muy graves. Y no porque fuera homeopatía, sino porque no tenía la menor idea de qué era, o sea, no tenía la menor idea de cómo funcionaba el cuerpo humano. O sea, le digo, apenas, y no es por denigrar a la persona, pero pues seamos honestos, no tenían los conocimientos. Justamente es lo que te decía en relación a la importancia de lo que, con lo que está en juego y lo que estamos manejando, que es la vida humana. Tú como personal o como persona que intenta trabajar en la medicina, puedes tener las mejores intenciones, ser muy buena persona, tener referencias. Sin embargo, si no sabes o si no tienes la experiencia, pues puedes cometer no solamente pues errores de este tipo, sino ya de consideración, delitos, ¿no? O sea, algo que se puede considerar un delito, una iatrogenia, aunque pues la definición de la iatrogenia es para los errores médicos entre médicos, ¿no? Entonces ni siquiera es como una iatrogenia como tal, sino ni siquiera la impericia, que son pues, los errores médicos, sino pues un delito por usurpación, ¿no? Pero bueno, Sí, exacto. entonces, si hablamos de los diferentes tipos de personas que practican la homeopatía, que se pueden encontrar los pacientes en todas las ciudades de México, hay pues, ciertos grados de estudio que corresponden a la preparación de un médico homeópata. Hay desde cursos muy básicos de manejo de botiquín, de cursos muy cortos de recomendaciones para tratar algunas enfermedades agudas no graves. Hay diplomados, eso sí, hay muchos. Hay licenciaturas no médicas y hay, pues, las carreras médicas homeopáticas que incluyen una formación médica oficial, además, es decir, al mismo tiempo que la homeopatía, y también existen los médicos generales, es decir, médicos alópatas, o con otras especialidades médicas clásicas que hacen un posgrado en homeopatía de 3 a 4 años para convertirse en médicos homeópatas, que se me hace como de los caminos más ideales para manejar la salud de un paciente con la homeopatía. Eh, Sí, Esto que te mencionaba de los especialistas de otras ramas
que ya son médicos y que estudian homeopatía, tenemos muchos ejemplos. Lo hemos visto tanto en las escuelas de posgrado de homeopatía en México o la escuela de posgrado de homeopatía de Oaxaca, donde hemos tenido alumnos que incluso ya son subespecialistas alópatas que estudian homeopatía. Entonces, desde ahí nos vamos dando cuenta que no es lo mismo que te atienda una persona certificada nada más por unos meses a que sea un médico formado completo o un especialista o un subespecialista. Quiero mandar un saludo al doctor Benjamín López, que es integrante o egresado de nuestra escuela de homeopatía de Oaxaca. Él es un pediatra, infectólogo y es infectólogo pediatra y es médico homeópata. Tiene una subespecialidad, ¿Perdón? tiene doble especialidad en la Sí, subespecialidad. tiene pues esa subespecialidad, porque es infectología pediátrica, es pediatra, pues hizo esa subespecialidad y además es médico homeópata, donde él abiertamente utiliza la homeopatía para atender a sus pacientes. De hecho, ya lo reconocen aquí más como homeópata que como infectólogo, pero él sabe, bueno, él es un especialista formado pues en esa área oficialmente, entonces se puede ostentar como tal. Es lo que les decía yo ahorita, por ejemplo, en relación eh, a estos diplomados y cursos donde pueden darte un título parcial, ¿no? Como diplomado en pediatría, pero eso no me va a hacer pediatra, aunque yo sea médico. Entonces, Ajá. reconocer el nivel de estudios que uno tiene y que uno puede cursar, pues nos hace conscientes bueno, a nosotros como médicos de hasta dónde podemos actuar y también a nuestros pacientes les da una visión de quiénes somos. Pero es Sí. importante que empiecen a diferenciar estos niveles a los cuales ustedes como pacientes se pueden enfrentar en la calle con un letrero que diga homeópata, ¿no? Consultorio homeopático, bienvenido. Pues hay que ver a qué te refieres, ¿no? Quién es y qué grado de estudio tiene para que tú pongas en sus manos tu salud o la de los tuyos. Entonces, es muy importante, no es tan a la ligera como pareciera, ¿no? De que, pues nada más me dio unos chachitos, sí, pero inofensivos, pero no es tan así. En realidad, esos son otros temas que vamos a ir viendo en esta página de homeopatía, amigos de la homeopatía para pacientes. ¿Algún comentario, doctora, Sí. en este sentido de los No, diferentes grados de estudio que puede tener un homeópata para prepararse en este tema? no, yo creo que sí está muy bien explicado, doctor, porque pues muchas veces se desconoce este tema y todos piensan que no, el homeópata no es un médico o el homeópata debe de ser solamente médico homeópata y no, al contrario, o sea, cualquiera que ya haya terminado una formación médica puede estudiar homeopatía. Y como usted dice, hay ejemplos, hay muchísimos ejemplos de que varios médicos que terminaron una especialidad ya han hecho otra especialidad en homeopatía y yo creo que eso es lo que hay que reconocer. Eso es el primer punto que hay que reconocer como nosotros como pacientes, que sean médicos titulados y hayan hecho alguna especialidad o maestría, especialidad y o maestría en homeopatía. Así es. Entonces, eso es la importancia de estas diapositivas que estamos pasando. Y bueno, todo surge o todo tiene su fundamento en el hecho de que la homeopatía surge de la medicina misma. Es decir, la homeopatía no es una ocurrencia que se le vino a el doctor Samuel Hahnemann, que es el descubridor de la homeopatía, porque pues quiso proponer algo de la nada. En realidad, él es un médico que estudió en la Universidad de Leipzig, en Alemania, en el siglo XIX, en los años 1800, bueno, desde el siglo XVIII, en los finales de los 1700. Y recuerden, o los que saben un poco de historia de la medicina, que en esas épocas la medicina era una verdadera barbarie, ¿no? No había fundamentos, todavía no se consideraba ni siquiera científica alopática, porque se mezclaban un montón de, pues, conjeturas de los médicos en ese momento, opiniones e incluso temas como brujería, como superstición, como, eh, pues, Algo mágico. recomendaciones, ajá, del pensamiento mágico. Entonces, normalmente se cometían muchas iatrogenias que terminaban matando más al paciente que ayudándolo. Es decir, si hubiéramos hecho una estadística, que seguro sí había,
es decir, analizada desde el presente, pues hacia el pasado, retrospectiva, de que era mejor no hacerles nada a algunos pacientes que hacerles una sangría, por ejemplo, ¿no? Por aplicarles sanguijuelas o todo lo que describe Samuel Hahnemann que vivió en el órgano, en la introducción, y donde fundamenta muchas de sus decisiones en protesta ante los procedimientos que se realizaban en ese entonces con resultados funestos. Pero Hahnemann ya estaba hablando entre médicos, ya estaba hablando como una propuesta, porque él ya era médico y estaba practicando, en relación a lo que ya se hacía en medicina con otros médicos. Entonces, derivado de estas observaciones que él hace y las propuestas que hace en relación a la homeopatía, pues ya fue fundamentando todo eso para hacer una variante de la medicina que se daba en ese entonces, porque incluso algunos de los medicamentos, si no es que muchos que existen actualmente en la homeopatía, eran medicamentos que se usaban ordinariamente en la alopatía de ese entonces, ¿no? Como el mercurio. Solo que se usaba a grandes dosis y la forma en la que precisamente Hahnemann protestaba porque los resultados eran totalmente funestos, ¿no? Entonces, a través de las preparaciones que él propone de homeopatía, tuvo otros resultados y pues empezó a fundamentar toda la teoría homeopática. Entonces, de ahí surge, ¿no? Que el hecho de que sea médica la cuestión que estamos tratando entre médicos y pues para el beneficio de los pacientes. ¿Quieres mencionar algo, Rocío, en este sentido de la... Sí, bueno, aquí como dice la doctora Andrea, que igual forma parte del equipo de amigos de la homeopatía, es que ya no hay que ver a la homeopatía como una terapéutica más, sino que es como es una rama de la medicina que fue fundada por un médico. Entonces de ahí viene toda su importancia, ahí viene su origen de por qué tenemos que ser médicos los que practicamos homeopatía. No solamente porque no queramos que los demás la practiquen, sino porque estamos tratando, como usted lo dijo, con la salud, con la vida. Entonces no es algo que lo podemos recuperar muy fácilmente. Así es. Entonces, esa es una apreciación importante que hay que tener clara, si una rama, justamente así se ejemplifica, ¿no? Veníamos de una historia médica, pues, no tan afortunada en esos tiempos y Hahnemann dio esa bifurcación, pero partiendo de la medicina misma hacia lo que conocemos hoy como la homeopatía y que pues hemos venido desarrollando en estos poco más de 200 años, ¿no? No Sí. es No es, tan... Ujú. ajá, exacto. O sea, no llevamos, no somos nuevos en esta rama de la medicina. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que hablar de quién es un médico homeópata, ¿no? Eh, ahí sí quiero que me ayudes un poco, Linet, por favor. Sí, 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 doctor. Bueno, aquí ¿quiénes somos nosotros? Pues como el título lo dice, somos médicos titulados que cursamos primero una carrera de medicina. En mi caso, yo estudié medicina y a la par homeopatía. ¿Por qué? Porque yo estudié en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, orgullosamente Politécnica. Pero aquí nos formamos como médicos y llevábamos a la par homeopatía. Pero en el caso de los doctores que son, como en el caso del doctor Raúl, el doctor Raúl primero estudió medicina en la Universidad de Guadalajara y después hizo su especialización en la Escuela de Oaxaca y después hizo su maestría en la Escuela de Homeopatía de México. Entonces, este es el perfil que tenemos que cubrir los que practicamos la homeopatía, o sea, que tenemos un títulos de médicos o médicos generales y homeópatas o simplemente médico general especialista en homeopatía, que Sí, es lo mínimo que tenemos que estar checando cuando acudimos a un doctor, a un médico homeópata. claro. Esto, pues se recalca, ¿no? Que sea a través de una institución, generalmente es una universidad reconocida como el Politécnico Nacional, la Escuela Libre de Homeopatía. Puede haber escuelas nuevas, pero que sí cumplen con los requisitos de hacer una licenciatura médica. Es decir, lo que diferencia a la licenciatura no médica de la médica es toda esta formación que incluye la responsabilidad que el Estado otorga como médico al practicante y la formación práctica que nos obliga a realizar un internado médico y un servicio social médico, porque hay servicios sociales de Ramas. otras ramas de la salud que son más cortos
y con mucha menos responsabilidad. Si tú recuerdas, la mayoría de los médicos que hacemos servicio social, ya sea homeopático, es decir, en tu carrera como médico cirujano y homeópata o como médico general, pues tienes que ser responsable médico de muchas decisiones importantes. Tienes que hacer acciones de salud para el sistema de salud en el que estás inmerso y el que te está avalando, ya sea con homeopatía o con alopatía en su momento, pero eres responsable. Y entonces esa parte no la cubren muchas otras líneas de estudio de la homeopatía. Ujú. Entonces, eh, es decir, hasta para hacer un certificado médico tenemos que ser médicos, ¿no? No puede Sí, ser exacto. Tenemos alguien que que... tener los documentos que nos los avalen, en la cédula profesional, el título médico, y como es, ahorita que lo mencionó, o sea, los dos tuvimos la misma formación médica, que es como el internado, los 5 años de medicina, más el internado, más el servicio social, para podernos titular como médicos. O sea, eso es como que lo que tenemos que checar como, eso, o sea, yo como paciente, eso es lo que primero tendría que checar cuando acudo a una consulta médica. Perfecto. Entonces, de lo que es importante checar como paciente cuando acudimos a un médico homeópata, también a otras especialidades, ¿no? Es que el médico pues cuente con su título. Normalmente la mayoría de médicos de generaciones anteriores, es decir, los que tienen más tiempo ya practicando, pues tenían sus títulos expuestos en la pared, que era, e incluso es, me parece que es un requisito, tú sabes de eso, ¿no? Que es un requisito tenerlo a la vista por Sí, sí, sí. las verificaciones, ¿no? Entonces, sí Las es bueno. verificaciones y con las certificaciones, porque primero pues somos médicos y también tenemos que estar certificados. Cada cierto tiempo nos tenemos que estar certificando. Exactamente. Entonces, ahí normalmente ya la ley nos obliga a tenerlo a la vista junto con otros documentos, ¿no? La cédula profesional que obtienes también cuando obtienes tu título y puedes tramitarla, pues te sirve para precisamente tener la clave que vas a incluir en tus documentos, como la receta, los certificados médicos y para otros trámites, ¿no? Eh, Adicional a eso, los homeópatas o los especialistas normalmente pues tienen su diploma de donde cursaron su especialidad o su posgrado. En el caso de los médicos homeópatas que se forman por esta línea de ser generales y luego homeópatas, pues tienen que tener su diploma de fin de estudios de la especialidad. Y con eso, pues obviamente tienen su cédula de la especialidad en homeopatía. Entonces, ahí en nuestro caso, Linet, pues tenemos las dos, ¿no? De médico y Sí, de la cédula de y especialización en homeopatía, que pues ya te da un soporte extra y bueno, pues aquí están expuestos mis documentos en el caso de mi consultorio, pero los documentos y pues las matrículas de la cédula como tal las ponemos en nuestras recetas. Esas son de las primeras cosas que el paciente tiene que ver y que seguro ve cuando entra al consultorio, ¿no? Observan todo, observan que si está bonito, si está limpio, todo lo que tú has comentado con lo que debe de contar en la atención al paciente ujú, y observan también eso. Eh, sí, Hay una manera en la que los pacientes pueden checar quién es su médico, ¿no? Qué estudios tiene y si está diciendo la verdad, porque también eso se ha dado no solo en homeopatía, sino en alopatía, el uso y robo de cédulas. Aquí ujú, hubo algunos exacto. casos hace algunos años donde, pues, por obvias razones y falta de preparación, que es la impericia, pues se descubrió que un profesional que sí era médico estaba utilizando cédulas de conocidos para hacerse pasar por especialista dentro de la alopatía. Entonces, pues fue descubierto, obviamente, y pues sí se configura pues ya hasta un delito, ¿no? Que es Sí, algo que desde lo más vigilado ahorita, ¿no? Ujú. sí, 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 yo creo que esto es importante en cualquier rama de la medicina, ya que no solamente aquí en homeopatía, sino que se ha sonado mucho que los dentistas también, no sé si escucharon hace mucho cuando los dentistas hacían procedimientos estéticos. Entonces, aquí es donde podemos ver, checarlo, y esta es una página gratuita que está en internet y es muy fácil de utilizarla, así como se los puso el doctor, así es, así está, solo se le ponen los nombres y ya les aparece qué grados han tenido. Y hasta ahí es cuando también nos damos cuenta si sí en verdad es un médico o está usurpando una otra profesión.
Así es. Entonces, esta es una herramienta muy útil que en épocas, pues un poquito más, pues hace algunos años no era tan fácil, ¿no? Y ahora sí, al alcance de tu palma con el celular puedes entrar a esa página y en el mismo consultorio checar si corresponden los estudios a los que el médico dice que realizó. Bueno, el verdadero médico homeópata, pues al ser médico tiene que prescribir a través de una receta médica donde pues se plasman sus datos personales, la universidad donde egresó, los institutos que lo avalan. Si tiene pues más estudios, los puede poner claramente ahí. La prescripción como tal, el- hay una opción para logo, ¿no? Y bueno, son requisitos que nos pide también, nos piden como médicos en general también el, pues la Secretaría de Salud para respaldar nuestra prescripción porque se considera un documento médico legal. ¿Sí? Entonces, Exacto. cuando alguien que no es médico prescribe, pues se considera un documento médico legal, pero que si no tienes ese aval, pues entonces ya entras en usurpación, es como si nosotros como médicos hiciéramos un dictamen pericial sin ser peritos, ¿no? Es un documento legal Exacto. que no nos corresponde, entonces, pues aunque digas la verdad, porque pues a lo mejor alguien prescribe un medicamento correctamente sin ser médico, pero pues no, Ajá, pero está usurpando una profesión, entonces, pues, ya está estás mal. usurpando, aunque seas bueno, entre comillas, en la práctica, porque hasta mi tía puede Ajá, ser buena, ¿no? Si sabe que algunos medicamentos le han funcionado para tal, pues puede prescribirlos o recetarlo, ¿no? recomendarlos Ajá, empíricamente, sí, sí, pero pues sí, eso no la hace médico y mucho menos la hace exacto, responsable de las consecuencias de hacerlo o no hacerlo, porque exacto, sí. yo sé que a lo mejor a ti no te ha tocado, pero a través de nuestras recetas nos han tocado incluso citatorios, no tanto por las prescripciones, sino por el hecho de reclamos, por ejemplo, de pensiones alimentarias en procesos de divorcio y todo eso, donde presentan nuestras recetas como documentos médicos, Como un documento legal, ¿no? como un Como una documento prueba también. legal de la atención médica y pues si emites facturas porque ya tienes esa responsabilidad pues fiscal, también los consideran, ¿no? Y entonces meten toda esa documentación y cuando hay un problema nos han llegado, a mí me han llegado a hablar pues declarar, ¿no? Un citatorio para verificar, se llama ratificar si la receta emitida corresponde a mi firma o si yo efectivamente prescribí tal, no por la prescripción, les digo, ni por los resultados médicos, sino por el uso como comprobantes de una atención médica, de que sí vino la niña o el niño Sí, paciente sí, y de de hecho, sí se te... que se justifica un gasto, ¿no? En este caso de un reclamo de una pensión. Entonces, Sí, de ahí, si te pescan que no eres médico y estás prescribiendo, bueno, pues depende de la fiscalía y de otras cosas, ¿no? Pero, pues, exacto. aguas. Y Ujú. además, es un, como volvemos a recalcar, es un documento médico legal que si a ti se te pierde tu recetario médico, tienes que ir a poner una denuncia al MP o avisar al MP que se te perdió tu recetario. Entonces, por si alguien hace mal uso de tu receta, no te lleven a ti a la cárcel, por así decirlo. Ahorita que está muy de moda lo del fentanil, la drogadicción por el fentanil, pues yo escuché de muchos casos de doctores que se les perdía su recetario y luego ya parecía que habían hecho no sé cuántas prescripciones de fentanil y no era alguien más que les estaba usurpando su receta o que les había robado su receta y nunca dieron un aviso, entonces nunca pudieron comprobar. Entonces, no es cualquier cosa, no es cualquier papelito, es algo muy importante que Así a es. veces también nosotros como pacientes, quién sabe dónde dejé mi receta, ¿no? O, ya perdí mi receta, cuando pues, es un documento muy, muy importante. Entonces, pues en eso radica la importancia de los datos en la receta. El médico homeópata, pues al ser médico, está obligado a darse de alta como a la vista de las autoridades de salud, ¿no? Sí, 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 Ya sí. Y tuvimos así una como plática para tenemos, médicos que aquí la compañera Rocío Linet nos dio, muy amplia y muy clara ah, para motivarnos a realizar el trámite y no estar escondidos a la vista de las autoridades por los problemas que surgen de una práctica pues no a la vista de las autoridades sanitarias, ¿no? Entonces,
si su médico tiene esto. Bueno, normalmente no, esto no está a la vista, ¿verdad, Lina? A Lo la podemos vista. poner. Ajá, pero ajá, esto es más como para nosotros, como para, pues así, yo siempre lo he dicho, así como nosotros exigimos también nuestros derechos, también hay que exigir nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones. Y esto es como parte del sistema de salud para saber cuántos médicos homópatas hay, cuántos consultorios, si tu consultorio cumple con todas las los requisitos para abrirlo. Esto es, sí, se supone que tenemos que tener a la vista el aviso de funcionamiento, pero no es necesario. Esto es más como para obligación de nosotros los médicos. Muy Pero bien. ¿para qué es? Para que el gobierno nos obligue o el gobierno diga, tenga el control de calidad, de que el consultorio sí cumpla con los requisitos mínimos indispensables para poder llevar a cabo nuestra práctica de salud. Que si los médicos lo quieren checar, está la plática en el grupo de Facebook. Así es, en el grupo de Facebook lo vamos a ir también compartiendo porque ya la dimos, ¿no? Pero sí, es muy importante y además, chequen, si ustedes como pacientes confirman que su médico tiene este trámite, pues es algo que les da mucha mayor seguridad porque saben que no es una práctica clandestina aunque esté bien hecha. Entonces, es lo que les decía, el hecho de que seas un buen médico y estás a la vista de las autoridades da más seguridad a tus pacientes de que ante cualquier situación, pues estás pues protegido un poco en el sentido legal ante las autoridades, ¿no? Porque incluso te puedes quejar, pero si no existes, es decir, si no está este trámite para las autoridades, dicen, pues no sé a dónde te fuiste a meter, amigo paciente, pero debiste haberte fijado a Exacto. dónde fuiste. Eso te puede decir la autoridad, pues es que es un fantasma, aquí no tenemos registro de ese médico, no existe, no sé dónde te metiste y quién te prescribió de entrada, pero pues si el médico cuenta con esto, pues ustedes también como pacientes pueden estar un poco más tranquilos. Exacto, y ya si cuenta con esto, quiere decir que tiene todos los requisitos, porque para dar de alta tu consultorio ante COFEPRIS te pide título, cédula, título de especialista, entonces con esto ya es de que sello de que están con un médico homeópata. Así Y es. también otro documento médico legal muy importante, pues el expediente clínico, ¿no, doctor? Sí, todos los médicos, no solo los homeópatas, quiero decir, no solo los alópatas, porque esto pues obvio que entre alópatas es básico el hecho de realizar un expediente. Como homeópatas también estamos obligados a eso y si hemos tenido verificaciones, los compañeros que las han experimentado, te exigen, justo como los alópatas, el hecho del registro y archivo de tus expedientes y que cumplan la norma, porque tiene un orden, tienen pues un contenido y la información necesaria con la que deben de contar, porque también es un documento médico legal que ayuda al paciente, pero también al médico ante pues las cuestiones legales, ¿no? Entonces, lo hacemos principalmente para nosotros utilizarlo en beneficio de nuestros pacientes para lograr un registro del avance del terapéutico, es decir, de la curación misma, de la medicina misma, pero también es un respaldo legal que nos avala ante todas las acciones que hacemos con nuestros pacientes, ¿no? Y no solo es una herramienta útil, sino es una obligación que nos enseñan en la escuela. Entonces, si no fuiste a la escuela de medicina, pues no vas a poder realizarlo adecuadamente. O incluso si lo sabes, pero si no tienes la cédula de médico, pues no vale, no vale. No Entonces, vale. es como una secretaria que lo realiza, ¿no? Entonces, esa es la Exacto, cuestión. Esa es sí. la cuestión con la cuestión de la medicina, la vida, la salud y los profesionales que nos dedicamos a esto, ¿no? Bueno, en la medicina, pues estamos capacitados para pues, solicitar estudios de laboratorio o de gabinete, que son de imágenes, e interpretarlos hasta cierto punto, porque tampoco somos radiólogos, a menos que de verdad hayas estudiado la especialidad médica de radiología, pues sí, ahí tú haces tu interpretación y tu documento que puedes emitir como radiólogo de un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico radiológico. Nosotros no, solo interpretamos ciertas, ciertos estudios a nuestra preparación médica que podamos cada uno tener. Pero nos capacita y pues nos avala como para, a través de esos Internet. estudios, hacer un diagnóstico médico e informarle a nuestro paciente precisamente qué es lo que tiene, qué es lo que sufre o indicios
de un diagnóstico para escalar hacia otros especialistas y tener una comunicación médica. Es muy importante que nosotros como homeópatas, pues no podemos cubrir todos los casos ni todas las afecciones, como lo son las cuestiones quirúrgicas o los accidentes e incluso cuestiones de medicina interna que no están en nuestras manos, que necesitan el apoyo de la alopatía en un punto dado. Podemos tener una comunicación entre médicos con un lenguaje que pueda ser entendible técnicamente entre nosotros los médicos y hacer estas referencias, contrarreferencias, solicitudes, etcétera, que de mismo modo, si no eres médico, aunque seas licenciado o sepas mucho de Sí. medicina, no vas a poder solicitar oficialmente ni seriamente. ¿Sí? Entonces, O ujú, no los va a saber ni interpretar, ¿no, doctor? O no saber ni cuándo pedirlos, porque pues no desconoce toda la fisiopatología de la enfermedad, o sea, desconoce cómo se está comportando la enfermedad, entonces no sabe en qué momento pedir tal estudio o cómo, o si está elevado, si está disminuido, pues es como, pues muchas no le van a veces, servir, ¿no? muchas veces supón, Rocío, que eso lo puedas saber estudiando, que tú, Ujú, aunque no seas médico, te compres un libro de interpretación de estudios de laboratorio, bioquímica o lo que necesites saber y lo estudies a través de los años y más o menos sepas en realidad. No ujú, eres médico, no vas a poder ponerle ahí tu firma de médico solicitante, tu cédula profesional ujú, y tus datos, ¿no? Si eres como el paciente, así solicitando sus propios estudios y bueno, esa es la cuestión con la legalidad. Entonces, es muy importante que no es solamente el hecho de saber y dominar el tema, sino que a lo que vamos a continuación en relación a la preparación del médico y el entrenamiento implica que pueda ser capaz de realizar y solicitar estos estudios, ¿no? Justamente es lo que menciono. La educación médica en general, tanto alópatas como homeópatas, implica un entrenamiento muy especial, que no solamente es el entrenamiento teórico que cualquier persona en teoría medianamente inteligente puede hacer, que es ponerte a leer libros, a ir a las clases, a ver documentales. Ahora hay pues hasta videos de cómo hacer procedimientos sí. médicos, ¿no? Y los puedes aprender porque si eres humano y tienes capacidad medianamente, porque no es que seamos genios, sino simplemente nos dedicamos a esto. Y si te dedicas a estudiar, pues puedes saber y Ujú, tener los conocimientos pues para una prescripción o para una cirugía, etcétera. Pero resulta que también necesitas un entrenamiento vigilado, que esto sucede en las residencias médicas, por ejemplo, ¿no? Cuando tú te estás preparando para ser un cirujano, pues entonces estás no solo en la teoría de saber cómo hacerlo, sino estás también en la práctica de hacerlo vigilado por un especialista que ya tiene la experiencia para eso y te está preparando en la práctica y no solo en la práctica, sino también en lo psicológico y lo emocional que significa ser un médico responsable de una vida en ese momento. ujú. Entonces, no basta con que yo como médico general me ponga a leer un libro de cirugía y sepa hacer el procedimiento en mi mente y a la hora de la hora, pues no pongan ni la habilidad práctica, que es lo que les digo, ni en la templanza o las habilidades psicoemocionales que se necesitan para manejar un momento de estrés, de el hecho de saber que una vida está en tus manos. Eso se va No, sí, desarrollando durante la especialidad a la que te vas a dedicar y pues sales avalado cuando terminas adecuadamente este proceso de formación. Sucede en otras áreas que no tienen nada que ver con la medicina, como por ejemplo ser un piloto aviador comercial de un jet o de pasajeros. No es nada más que tú sepas en un simulador subir y bajar un avión y la técnica y la física. También tienes que tener la templanza, la preparación psicoemocional en casos de urgencias, de una emergencia pues mecánica aérea donde está en riesgo no solo tu vida, sino la de los demás que eres responsable y que tengas esa calma y ese entrenamiento para resolver pues algo que solo se obtiene a través de una preparación de meses o años. sí, Entonces, sucede lo mismo con el intento de otras formas de acercarse a estudiar la homeopatía y la medicina, donde pues vas a fallar, ¿no? Entonces,
Es una educación que solo te da por lo menos el internado y el servicio. Ya si Sí, haces la residencia, pues súper mejor, ¿no? Porque pues ahí tienes una reafirmación de ese entrenamiento que vas desarrollando como médico y que te orilla a desarrollar habilidades que resuelven problemas. Y a pesar de que desarrollas tus habilidades, también estás viendo el ambiente médico con otras especialidades, ¿no? También aprendes a saber tus límites y también la actuación de otras áreas. exacto. Entonces, también te ayuda mucho decir, ¿sabes qué? Sí, somos de cirugía, estamos entrenando, ya estamos operando, pero necesitamos apoyo en medicina interna. Sí, sí, sí. Y, y si ampliamos homeopatía, pues incluso cuestiones homeopáticas, ¿no? Pero ya a nivel médico. Sí, Entonces, a eso se refiere que la educación en homeopatía no es nada más estudiar un libro o miles de libros de homeopatía y decir, ya me sé los medicamentos, ya me sé para qué sirven, que bueno, no es así como prescribimos, pero para que nos entiendan los pacientes que, los medicamentos ya me sé para qué sirven, este es para la diarrea, este es para, y ya me sé miles, entonces ya puedo prescribir porque ya, pues, has visto un paciente grave, has visto, has sido responsable en un momento dado de cuando se complican las cosas, o en ese momento sí le hablas a un doctor que se haga ajá. responsable, ¿no? Y pues, si usted recuerda en la especialidad de homeopatía, pues tenemos que cumplir cierta cantidad de prácticas, doctor. O sea, no solamente nuestro entrenamiento en el internado, servicio social o en otras especialidades, también en nuestra especialidad en homeopatía estamos en este entrenamiento, como lo comenta el doctor, estamos haciendo prácticas que si ahorita tenemos nuestros pacientes en dispensario médico, no me dejarán mentir que ahí nos ven a nosotros cuando estamos estudiando, cuando estamos juntando estas prácticas. ¿Por qué? Porque es como ya lo comenta el doctor, tenemos que formarnos así, o sea, tenemos no nada más decir, sí, ya estudié este medicamento, ya sé para qué sirve, no, o sea, estudiar homeopatía es en verdad toda una rama, toda una ciencia y es un arte. Entonces, no es cualquier cosa, no es solo decir, sí, ya me sé para qué sirve la Nux vomica, porque así, ¿para qué sirve tal medicamento? No. Entonces, yo creo que sí es muy importante que también esto es un punto, una cualidad del médico homeópata, porque me imagino que no, en los diplomados, pues obviamente no hacen este tipo de prácticas. Y no las hacen y pues no podemos negar que es necesario. O sea, no podemos decir, no importa, con que sepas dar el medicamento, ya si se complica, llamas al médico. Sí, pero en lo que lo llamas, tú eres el médico, se supone. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? Incluso, ¿a quién vas a llamar? ¿O vas a llamar al 911? Bueno, puede ser, pero Hasta un en lo médico. general, un médico, ¿no? Entonces, pues es bien importante con lo que está en juego, ¿no? Lo que mencionamos hace rato. Ahora, lo legal, vamos a entrar a lo legal. Varios grados en la forma de estudiar homeopatía pueden ser legales, pueden estar avalados con un plan de estudios, con un REBOE, que es el registro de validez oficial, ante la Secretaría de Educación Pública, donde avala que los estudios, pues sí cumplen con lo que se busca aparentemente. Pero eso no significa lo que estamos mencionando previamente, que seas un médico solo porque pues, es un diplomado o tienes una licenciatura no médica o un certificado que es a personal abierto, ¿no? Es decir, personal sin estudios previos. Es más, en algunos certificados no te piden ni la prepa, con que sepas leer y escribir, puedes inscribirte y empezar a estudiar. Sí, Pero aunque sea legal, no quiere decir que sea es lo más correcto, adecuado. lo más adecuado, Entonces, exacto. esto lo tienen que saber los pacientes porque a lo mejor alguien te va a decir, pues sí, tengo mi cédula o tengo documento o mi titulito legal de mi diplomado, pero justo lo que estamos mencionando ahorita en relación a las habilidades, el entrenamiento médico, la responsabilidad médica, que pues no se cumple en todos los casos. Aquí tenemos algunos ejemplos, no vienen los nombres de las instituciones, solo son anuncios aleatorios en las páginas que a los médicos nos salen como recomendaciones en las redes sociales de estudia tal cosa, prepárate en tal especialidad. Y he estado tentado porque dice, diplomado en pediatría en 6 meses. Ya dije, ya le voy a poner que soy pediatra. Diplomado en ultrasonografía para hacer mis propios ultrasonidos en un año. Un diplomado en psicología en 6 meses.
diplomado en urgencias para ponerle a mi receta es urgenciólogo, Nutriciólogo. No sé si ha visto muchas especialista en recetas urgencias, en internet que dice médico, urgenciólogo, pediatra, o sea que tiene pediatra. como siete, Uy, estudió como 20 ajá, años, ¿no? Después de 20 estudiar años. medicina. Sí, no, nada más ha hecho unos diplomados, ¿no? Pero que eso no te lleva a ser un especialista en esa rama de la medicina. Exactamente, esa es justa la diferencia, que si yo encuentro a alguien que dice, ah, pues soy homeópata, porque hice un diplomado en homeopatía, pues no te hace especial. Es más, a lo mejor ni siquiera médico te hace, que es lo que estábamos diciendo desde el principio. Y entonces nos dicen, pues, ¿cómo ves, colega, no? Tú estudiaste 7 años de Ajá. medicina y 4 de la especialidad y ay, en 6 meses me lo eché y ya estamos al mismo Y nivel. ya somos, pero aquí yo lo que quiero hacer mucho énfasis es que yo creo que los pacientes sí hacen como que, pero tú, así sí pueden reconocer en las otras ramas de la medicina, ¿no? Él no es porque no estudió los 4 años de medicina interna o de cirugía. Pero en homeopatía vuelvo a lo mismo, la falta de información o la falta de difusión que no hay en nuestra rama de la medicina, que muchos pacientes caen en este tipo de personas, ¿no? Que es fácil caer de que dicen, pues yo creo que sí me voy con él porque pues hizo un diplomado, ¿no? Pero ya cuando empiezan a conocer más, a que nosotros estemos difundiendo más esta información, difundir esta información, ya dicen, no, con él tampoco voy porque ya sé que un médico homeópata también es un especialista y no voy con un que ha hecho un diplomado de 6 meses. ¿Qué podemos aprender en 6 meses, doctor? Usted con tanta experiencia, en 6 meses, ¿qué cubrimos en la especialidad? No, y es que, pues si tú te pones a pensar, ni siquiera es que en 4 años ya sepas demasiado, ¿no? Es lo mínimo donde la institución te dice, bueno, ya te considero que eres un homeópata, ponte a seguir estudiando. Nosotros ya ves que seguimos con los congresos, con los cursos de Ujú. actualización, con las maestrías, con los grados que siguen, pues profundizando, porque no es que ya sepamos todo, ni que seamos como el Los top. eruditos, Así, ajá. no, sino que tenemos esa, o debes de tener esa humildad de comprender que te falta mucho siempre y que siempre hay mucho donde avanzar. Y eso ya, pues, pasado el tiempo y los estudios legales básicos. Entonces, con unos meses, pues, no eres capaz de abordar temas, pues, importantes y serios, ¿no? A Exacto. niveles. Entonces, esto es un ejemplo de lo que pasa en muchas otras áreas, no solo de la medicina o del área de la salud, porque también seguro hay diplomado en nutrición, diplomado en otras áreas que son unas, por lo menos licenciaturas, ¿no? Y que también tienen sus especialidades, sus subespecialidades. Hay diplomado en enfermería igual en 6 meses. Entonces, Sí, pues sí, una sí, enfermera sí. es una licenciatura en la dificultad a la par de la medicina. Eh, Injusto a veces, pero en la preparación que necesita un enfermero, pues es a la par del médico, ¿no? Del nivel. Entonces, no tampoco es algo que se pueda alcanzar en unos pocos meses de preparación. Y esto nos lleva a lo siguiente, a las acciones que se han estado dando a través de eh, pues los congresos, sobre todo en este ejemplo en especial, en Puebla se pudo lograr que el Congreso Estatal reconociera la homeopatía, que ya era, pues de hecho ya es una medicina oficial en todo el país. Sin embargo, ahí lo recalca como una medicina que está activa, que es importante y que además requiere que los practicantes de la homeopatía en Puebla sean médicos titulados con formación médica homeopática. Y entonces, aquí esta es la copia de la publicación de la Asociación de Médicos Homeópatas de Puebla, que enfatiza que reduce este decreto, pues la mala praxis del método terapéutico homeopático y que pues se homologa la ley estatal de salud, o sea, y esto es oficial en la ley de salud de un estado, ¿no? Entonces, Sí. en Puebla está lográndose ya de forma legal la, pues la, pues como este filtro que se necesita para que ustedes también como pacientes, perdón, sepan que se están tratando con médicos. Finalmente, siempre va a existir la clandestinidad de alguna forma, eso es cierto, pues
porque pues no hay suficientes verificadores que alcancen a detectar todo esto. Sin embargo, la intención de estas pláticas de amigos de la homeopatía para pacientes es que ustedes como pacientes sepan a dónde caminar. Si les estamos diciendo que pueden verificar, pues sepan que sí, aunque está clandestino y puedes ir ahí, no vayas ahí. O Ve, por la mejor recomendación que tenga, ¿no? O sea, que diga, no es tu médico, él está manchando a la homeopatía. O sea, sí. porque, como les decía al principio, ustedes son nuestra principal fuerza de defensa y pues es muy importante que conozcan esto, porque pues sí pueden decir, él es clandestino, él es solo, ni es médico, solo estudió un diplomado. Pues no, no hay que ir con él, no hay que seguirlo recomendando, porque así es como podemos ir librando los malos, pues a los charlatanes. Sí, pues finalmente esa es la palabra, ¿no? Charlatanes. Entonces, eso nunca se va a acabar. Es muy difícil porque, pues hay muchas formas desafortunadas de librar o de sortear la ley, pero en ustedes está como pacientes caminar hacia donde nosotros les ponemos recomendaciones, porque tampoco es una obligación. Finalmente, si tú quieres ir con alguien que, Tú pues, eres libre puedes de... libre de hacerlo. Simplemente hay personas que no sabían eso y que se pueden librar de un malos resultados y de malas consecuencias sabiendo a dónde caminar, ¿no? Y bueno, pues esto es un extracto del artículo 28 bis de la Ley General de Salud Federal, donde pues nos faculta a los médicos homeópatas la prescripción de medicamentos en general, ¿eh? Porque fíjate, si eres médico homeópata, se supone que eres médico general. Tú, como eres médico general inmersa en un título que también incluye homeopatía, pues tú puedes prescribir también medicamentos alopáticos Exacto. a tu nivel de médico general, obviamente, Me da esa facultad para prescribir, pero en el caso de que alguien sea solo médico general, no puede prescribir o médico o pediatra, porque no sé si, bueno, me ha tocado mucho escuchar que les funciona o escuchan mucho de un medicamento típico, el árnica. Ejemplo. Y entonces son pediatras o son, no sé, X profesión y ellos lo prescriben y eso está mal porque ellos no pueden, no tienen la facultad. Solo los médicos homeópatas tenemos esa facultad de prescribir medicamento homeopático. prescribir los medicamentos. Pero bueno, dátela por tolerada, ¿no? Finalmente es un médico que puede hacerse responsable y si sabes que pues árnica, ¿no? No al contrario, no al contrario que alguien que no sea médico diga, pues sí, voy a entrarle a dar un paracetamol, ni un paracetamol en teoría, aunque esté de venta libre, no lo puedes como No prescribir, lo ¿no? O sea, lo puedes. puedes consumir y recomendar, pero no lo puedes prescribir. Aquí dice que se refiere a las prescripciones, a las recetas y a que te hagas responsable de eso porque pues estás facultado, ¿no? Bueno, esto le da obviamente, nos remonta a la legalidad y oficialización de la homeopatía en México, que es una medicina oficial perfectamente a la vista de la Secretaría de Salud Y y que tenemos años oficializadas, creo que en 1900, no, no recuerdo en las fechas, pero desde Porfirio desde Díaz Porfirio Díaz, exactamente desde nos los dio esa 1900. oficialización, o sea, nos puso así como régimen legal y no para que cumplamos todos los requisitos, o sea, sí, para que los cumplamos, pero a la vez lo hizo para defender a la homeopatía. Entonces, eso es como muy importante. Bien, y bueno, todo ahí de un relax y de anécdota también. Muchos, no muchos, perdón, algunos de mis pacientes y en especial alguno por Sí. ahí que me dice, oiga, qué padre, esto de la homeopatía está genial y hemos mejorado mucho y en lo personal y en lo familiar y ¿cómo le hago para ser Para homeópata? estudiar, sí, 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 Ah, yo le digo, también. pues es que no es tan complicado. Mire, existen estas escuelas, aquí está el plan de estudio, se puede inscribir, de hecho ya va a ser agosto, ya empiezan los cursos y pues puede estudiar. Pero dice, "Oh, pero hay que ser médico." Pues sí, hay que ser médico y me dijo, no, pues así, hay que... Así que Y chiste, le yo digo, pero quería. poco pensaba que yo le iba a decir, este medicamento sirve para tal y lo puede dar para tal, este medicamento sirve para el dolor y lo va a dar para el dolor. No, pues, así que chiste. Sí, sí, Obviamente, ese tipo de pacientes, bueno, ese tipo de personas se ven muy tentados a cuando alguien les dice, mira, aquí sí tenemos un cursito de 6 meses. sí, 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 o sea, Y y van y tienen un corren y se éxito. inscriben, ¿no? Y ya después Ajá. va a venir conmigo a decir, ¿qué onda, colega?
Bueno, no me preocupa eso ni me ofende para nada. Simplemente me preocupa que él vaya a prescribir o que se haga responsable de un caso o que Mm, intente ser un médico, porque obviamente va a fallar y entonces, ¿quién falló? ¿El médico o el método? el método. Van a decir, la homeopatía me hizo esto. Y dice, Bueno, fue el ya médico. fui con su colega Ujú, que viene de Puerto Rico y que tiene, es muy famoso y entonces, pues no, nada más agravé. ujú, Entonces no me sirvió la homeopatía. Entonces ya decimos, bueno, pues es que para empezar usted fue con alguien que no es médico. ujú. Pues está tomando decisiones fuertes como recomendaciones de dieta, suspensión de medicamentos alopáticos que están sosteniendo una enfermedad crónica, ha hecho un desastre y ahora viene aquí. Y está Sí, ya bien, pues. sí, Ujú. y además, o sea, no, o sea, y no nos dejarán mentir los pacientes que están conectados. Cuando les damos el plan de tratamiento, no solamente damos así, tómese esto y ya, sino que hacemos todas las correcciones que puedan a su vida, o sea, desde la dieta, desde cuando come, qué come, si toma agua, si no, o sea, como que los estamos valorando en todos los sentidos, no nada más es, toma, aquí está tu receta y ya. No, o sea, como que ese es, o sea, por eso es toda nuestra formación, para saber cuándo dar un medicamento, qué medicamento dar, qué correcciones a su vida en general tenemos que recomendarles, etcétera. Así es, doctora. Entonces, esa es una sugerencia a nuestros pacientes que bienvenidos. Ojalá hubiera muchos médicos homeópatas, ojalá muchos de ustedes como pacientes también lo sean, pero los caminos son los adecuados. ¿Sale? Por ejemplo, aquí la doctora Linet nos va a hablar de las escuelas Sí, porque ella es egresada de una de ellas, que es el Politécnico Nacional, una gran institución. Nadie va a negar la importancia del Politécnico Nacional en México como una institución educativa. Entonces, si avala la homeopatía, pues por algo ha de ser, ¿no? Entonces, platícanos un poco, Linet, porfa. sí, pues yo amo a mi escuela, orgullosamente politécnica, como les decía al inicio. Esta escuela la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía tiene la carrera de medicina medicina general y alopatía. Mi título salió como médica, médica cirujana y homeópata. O sea, yo sí legalmente podía prescribir desde la licenciatura, homeopatía. Obviamente me quise preparar más y me fui a hacer el posgrado en Homeopatía de México. Pero así como existe la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Poli, así existe la Escuela Libre de Homeopatía de México, que igual a la par salen con esa formación homeópata, salen como médicos generales y homeópatas. Desconozco cómo es el título de la de Escuela Libre de Homeopatía, pero salen médicos homeópatas. Ellos igual después hacen su posgrado para seguir aprendiendo. Estas dos escuelas tienen su reconocimiento oficial ante la SEP, tienen su REBOE. La Escuela Nacional la del Politécnico, el pasado agosto cumplió 127 años. Entonces, pues no es nueva, como mucha gente piensa que la homeopatía nació hace 10 años. No, esta escuela es precursora, de hecho fue precursora del Instituto Politécnico Nacional, es de las escuelas fundadoras del Politécnico, junto con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Así es. Y bueno, si existen otras instituciones que cumplen con el REBOE y que tienen esta formación médica que yo les he mencionado, pues bienvenidas, ¿no? Como es el caso del Instituto de Ciencias de la Salud y Medicina Integral Samuel Hahnemann o Instituto Samuel Hahnemann, que en su plan de estudios cuenta con REBOE y cuenta también con prácticas médicas, es decir, que tienen que realizar el internado y el servicio social para la titulación. Entonces, justo de lo que estamos hablando, están ante médicos y bueno, si la institución y las instituciones educativas los avalan, bienvenidos como médicos. Hay otra forma también que es mi caso, que médicos titulados o con otras especialidades médicas, pero que ya sean por lo menos médicos generales, pueden acceder a la homeopatía a través de posgrados o especialidades. Eh, por ejemplo, el Instituto de Estudios Superiores de Puebla ofrece especialidad en homeopatía, la Escuela de Especialidad de Homeopatía de México, que es pues nuestra alma mater en muchos sentidos, una gran institución a nivel internacional. Hemos sido reconocidos por muchos países como una escuela no solo de gran nivel, sino eh,
pues partícipe de los avances de la homeopatía en el mundo, como es la teoría miasmática del doctor Proceso Sánchez, que ha servido como un avance de la homeopatía en general, no solo de nuestra escuela, ¿no? Que también esta teoría y ha sido adoptada por muchas otras escuelas en el mundo y que pues también está avalada por la Liga Médica Homeopática Internacional. La Escuela de Especialidad de Homeopatía de Oaxaca, que es filial de Homeopatía de México y de la cual soy egresado, pues cumple con los planes de estudio avalados por Homeopatía de México y fundada también por el maestro profesor Sánchez. Entonces, ofrece también la titulación, es decir, la cédula de médico, perdón, de especialidad en homeopatía. Y bueno, con esto damos por terminada la parte de la charla pues más técnica, pasando a las preguntas y respuestas. Si es que hubiera alguna, no sé si tienes a la mano el chat de ahí, Yo, Linet. yo le quiero hacer una pregunta de qué opina usted sobre los licenciados en homeopatía, porque ese es un tema que a veces nos causa, bueno, nosotros como pacientes, yo me pongo como paciente porque pues yo conocí la homeopatía porque fui paciente homeopático desde que era bebé. Y entonces, cuando yo quise estudiar homeopatía, vi que había muchos licenciados, después ya entré al Politécnico, pero también en nuestra sociedad he visto que hay muchas preguntas sobre esto. Qué opina usted de los licenciados? Bueno, sí, de hecho en nuestra página hubo comentarios, ¿no? En relación a y los licenciados, que es precisamente lo que comenté cuando nos tocó el momento de hacerlo en relación a la licenciatura no médica, que finalmente pues la licenciatura en homeopatía como tal tiene muchas materias que he revisado que pueden ser competentes para formar en algún aspecto a un homeópata. Sin embargo, pues carece de la parte de la preparación eh, médica, ¿no? Como tal, la parte médica. Por eso no le ponen médico, porque si te pones a pensar, cuando saliste del poli, pues tú eras licenciada en medicina homeopática, ¿no? O sea, tu nivel académico es una licenciatura. Igual cuando egresamos de médico cirujano general, pues somos licenciados en medicina. Ese es nuestro grado académico. Ujú. Y pues la licenciatura simple en homeopatía no tiene ese tinte médico porque carece del aspecto que avalan las instituciones de salud como médico, ¿no? Que te dan esa facultad de la prescripción y también a la par de esa gran responsabilidad, pues también obligaciones, ¿no? Tú como licenciado en homeopatía general no estás obligado a muchas cosas que los médicos sí, y entonces hay un vacío legal, ¿no? Donde pues sí, pues estás atendiendo, pero no eres médico, pero estás como que haces medicina, pero no con toda la responsabilidad, No, porque si te sí, llega a haber un problema, tú dices que, bueno, yo no soy médico, yo lo mandé al médico, pero pues estaba apoyando con una recomendación homeopática o una prescripción homeopática, pero en realidad ni un justificante puedo hacerle, ¿no? Ni un reporte médico, una hoja de valoración. exacto, sí. Cuando estamos practicando, los pacientes que nos ven no nos dejarán mentir, que a veces vienen y me dicen, ay, doctor, mi hijo está en la guardería y me pidieron una hoja de valoración. Porque también puedo llevarlo con un médico general o con un especialista a que lo valore. Y en este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social solo le pide a usted su cédula como médico, que lo valoró, su diagnóstico y sus recomendaciones. Esto me da el beneficio de no ir a la clínica a hacer 12 horas de fila, 8 horas de fila para que me valoren al niño y pueda tener un tratamiento, ¿no? Entonces, ese tipo de responsabilidades y también de obligaciones, pues solo están en el aspecto médico de una licenciatura, que se cumple Sí, a través pues, cursar las carreras de medicina avaladas y que contienen homeopatía en nuestro caso, o de medicina general. No hay de otra, la verdad es eso. Y considero también que ha sido una forma en la que muchos se han aproximado a la homeopatía, tal vez por desconocimiento de que lo ideal es que lo hagan a través de la forma médica, pero la realidad es lo que es, ¿no? exacto. Muchas gracias, doctor. Aquí hay un comentario muy bonito en Instagram, a través de Instagram, de nuestra
Su usuario es Edith García C. Y nos comenta, mi historia con la homeopatía es cómo cambió nuestra familia cuando de niños nos dio a mis hermanos y a mi hepatitis. Mi madre siendo médico cirujano partero y directora de urgencias, se vio desesperada cuando la medicina no nos hacía nada. Al contrario, buscó un médico homeópata y se sorprendió cómo los tres, teniendo la misma enfermedad, tuvimos tratamientos distintos y en un par de días estábamos sanos. De ahí hizo su especialidad en homeopatía y hemos sido curados de alergias e infinidad de cosas. Y hoy en día somos más sanos y con un sistema inmune increíble. La importancia de tener un verdadero médico homeópata. Aquí pues su mamá era médico alópata, tenía una especialidad en urgencias, era directora de urgencias y se decidió a estudiar la especialidad en homeopatía. Qué gran historia, porque nos muestra un ejemplo de cómo deberían ser las cosas al momento de querer nosotros desarrollar la ciencia médica, ¿no? Es decir, pues estás en eso, va como debe de ser, ¿no? Bienvenidos, como les dije, si eres médico, bienvenido, si eres ya especialista en medicina, en alguna rama en especial, pues bienvenido, pero la forma es la más correcta, ¿no? Siendo a través de las instituciones médicas. Y pues también puedes hacer cursos, sabes que no es lo ideal. Ujú. Entonces, en este caso, pues se cumple lo que muchos quisiéramos que pasara, que más médicos se acercaran, porque la verdad tampoco se puede esconder. Y cuando un médico se acerca a la homeopatía, es decir, un médico general, por lo menos que es alópata, pues termina, si se aproxima adecuadamente, termina por lo menos respetándola, si no es que practicándola, porque Exacto. la filosofía y los resultados son tan tentadores que te atreves a dejar el paracetamol por los medicamentos homeopáticos, ¿no? Entonces, han pasado muchos casos así en nuestra escuela, porque es de viva mano de los médicos que pueden comparar los resultados, los beneficios y la trascendencia, como en este caso, de incluso cambiar la forma en la que tratas tus enfermedades de primer contacto, ¿no? Entonces, pues felicidades a la doctora y qué buena historia, doctora Linet. Sí, y aparte de este comentario, es como ella misma dice, o sea, tenían la misma enfermedad y a todos se les dio un medicamento diferente, porque es a lo que vamos también. Ahí es otro punto de cómo reconocer a un verdadero médico homeópata, la individualidad de cómo tratar a los enfermos. De que si nosotros vamos por un dolor, el médico general, dolor, paracetamol. Y pues nosotros, ¿cuántos tipos de dolores no tenemos, doctor? ¿Cuántos tipos de dolor, de medicamentos para el dolor tenemos? Entonces, sí, aquí es como algo muy importante, que para cada enfermo hay un medicamento, porque muchas veces igual llegan a la consulta y dicen, es que este paciente tiene presión arterial alta y lo conozco y ya se le curó y le dieron, no sé, X medicamento y vengo para que me dé ese mismo medicamento, ¿no? Entonces, pues así no funciona la homeopatía tampoco. Claro, de hecho, ese es nuestro próximo tema, el principio de individualidad, explicado para pacientes, que va a resolver muchas dudas, como no solamente el hecho de que van varios pacientes de la misma familia con la misma enfermedad, en teoría, entre comillas, y salen Ujú. con medicamentos distintos o tratamientos distintos. Y más desconcertante para algunos pacientes que ya son de largo tiempo o de por lo menos un tiempo que te permite que ese paciente presente, según él, la misma enfermedad en distinto momento y que tengan medicamento distinto, porque dicen, oiga, pues si esa diarrea que me dio hace 2 meses, pues me dio un medicamento y ahora me está dando otro, pero es la misma diarrea. Y no sabe que pues tomamos otros elementos, no solo la diarrea, para prescribirlo, y pues los desconcierta porque dicen, entonces se equivocó o no se acuerda o qué está pasando. Sin embargo, se cura, y que es lo Ujú. importante, y dice, bueno, pues ya lo importante es que me cure, pero pues es muy bueno que sepan a grandes rasgos o a un nivel adecuado para paciente ese hecho que les va a dar más confianza, ¿no? Y también que es súper interesante y súper, pues, llamativo para la ciencia en general, ¿no? Porque nos hace pensar el por qué, pero cuando lo comprendemos decimos, tiene razón y es muy claro. Pero bueno, ese es nuestro próximo tema y pues ya estaremos avisándoles cuándo es. Avisándole, sí, Y para que tenemos también preguntas por ahí, algún paciente o algún médico o algún compañero que quiera, se pues, nos quiera dar decir. algo. También nuestra amiga Betty Pérez nos dice, hola, buenas noches.
¿Cuánta razón se tiene? Se cometen muchas iatrogenias por practicantes de la homeopatía sin ser médicos. Y saludos a a los doctores Morales. Soy la doctora Beatriz Pérez, Ah, eh, egresada de la Maestría en Homeopatía de México. Muchas gracias por vernos, doctora Beatriz. así es, muchas gracias, doctora. Pues usted está ya a un nivel privilegiado en la maestría donde pues puede profundizar y obviamente que aunque domine el tema, pues nunca deja de ser interesante escuchar a otros compañeros hablar de lo que nos apasiona, ¿no? Ujú. También, gracias a Dani del Real, nos comenta, es sumamente importante que dejemos nuestra salud en manos de un médico. Recordemos que es un profesional preparado que será capaz de identificar estados de salud y enfermedad y es con con los conocimientos necesarios, podrá actuar de manera adecuada a las necesidades del paciente. Bueno, Mm, aquí quiero comentar algo. La doctora Daniela del Real es mi esposa. eh, Eh, Ella es un buen ejemplo de lo que estamos platicando porque para mí hubiera sido muy fácil decirle, ay, pues hazte un cursito y ya ponte un consultorio. o usted le Ya, hubiera enseñado. es que eso es innegable, lo tienes que hacer, ¿no? Pero eso no le da derecho a poner un consultorio y dar y prescribir, ¿no? Muchos médicos que tenemos familia nos dan ganas de hacer los médicos también y ponerlos a prescribir homeopatía porque queremos más médicos en la familia y más homeópatas en la sociedad. Pero no es el camino. Entonces a Dani le gusta la homeopatía y yo a la doctora Dani le dije, pues tienes que estudiar medicina. Y ahorita ella está en el internado, entonces está pasando por una época pesada en el sentido de lo difícil que puede ser el cansancio y el esfuerzo que requiere estudiar, porque sigue uno estudiando en el internado, obviamente, trabajar como médico, porque trabajas como médico y como otras cosas más, ¿no? Es secretario, laboratorista, De haces todo, muchas cosas como camillero. intendente. E imagínate que ella no tuviera esta preparación, se saltara esta parte médica del internado, pues para empezar no es justo y en segundo lugar, pues es inconveniente para los pacientes, ¿no? Que confían en o que confiarán en su momento en ella para resolver temas de salud que ni siquiera se hayan parado en un hospital a trabajar. Entonces, pues la felicito porque está haciendo con el ejemplo lo que yo les recomiendo, porque aunque sean nuestros hijos, no les vamos a decir, ay, sí, yo te doy el título falso o vamos a Santo Domingo, a que te impriman un título porque es inconveniente, es un perjuicio a la sociedad crear médicos homeópatas, bueno, médicos en general y más médicos homeópatas de esa forma. Y pues ella tendrá que pasar por el servicio social y tendrá que hacer la especialidad en donde tenga que hacerla y cumplir con todos los Requisitos. requisitos. Y al final tendrá la conciencia limpia de haber recorrido todo el camino necesario para prescribir y no por acortar tiempo, pues denigrar a la práctica, ¿no? Porque pues ser tentador es tentador hacerlo en 6 meses y decir, ah, pues ya pon tu consultorio y pues no hay que ser así porque entonces nosotros mismos pues, propiciaríamos la denigración de nuestra práctica. Cosa contraria a lo que estamos haciendo ahorita, que es elevarla y decir, ¿sabes qué? Pues si quieres ser homeópata, te vas a tener que fregar un montón y es un esfuerzo y entonces Mínimo, ¿cuántos años? Son 7 años de médico general en el caso de y ella son siete son dos años. años y medio de la especialidad. Ujú, Ahí sí. van 9 años y medio, Y 10, y aparte la si quiere hacer maestría. la maestría, pues otros 3 y así, ¿no? Entonces, Ah, sí, pues no es algo que pongamos tan fácil y que a la vez a los pacientes les da pues la tranquilidad de estar tentación. atendidos como, Ajá. ah, no, pues, pues, Muchas felicidades, doctora Dani. Ya está cada vez más cerca de la meta. A nombre de todos los de amigos de la homeopatía, la felicitamos. muy bien. Entonces, ¿algo más, doctor René? Tú que tienes ahí los comentarios, el doctor Eh, Algraque Hernández que nos felicita, ¿no? Así Es también Alfonso. Ujú. es Alfonso. Sí, muchas gracias, doctor Alfonso. Lo vimos Ya, ahora en Puebla y qué gusto de verlo sí, tan activo, porque hay muchos compañeros que a veces no vemos por la lejanía o porque están en otros estados. Verlos en los congresos es como reconfortante porque están mostrando un interés genuino y dedicando tiempo a prepararse, donde los más beneficiados van a ser sus pacientes, ¿no? exacto. Aquí un saludo. La paciente que les comentaba que es también una gran
gran apoyo para amigos de la homeopatía es la usuaria en Facebook Ade Estrada Acevedo. Ella es paciente de la doctora Rosario del dispensario, una paciente que defiende mucho la homeopatía y que cuando le planteamos este proyecto en común, ella dijo sí al momento y siempre está preguntando en qué nos ayuda, siempre está muy activa en esta sociedad de pacientes. Muchas gracias de nuevo. Entonces, sí le quería agradecer nuevamente porque sin, como les dije, sin los pacientes, pues no somos, no está, ¿para qué estamos aquí, no? Así es. Entonces, pues no sé si hay algún otro comentario, alguien que todavía no haya escrito quiera escribir antes de que terminemos nuestra Tan- charla. Y también que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, Facebook. Ahí estamos subiendo información de médicos, de medicamentos, información que como paciente siempre nos hace falta. Así es. Entonces también iremos poniendo redes sociales de los compañeros médicos que quieran participar En las charlas que quieran dar algún tema, y que adelante. sean, que estén dispuestos a ser, pues, guías de la comunidad de pacientes, ¿no? Los vamos a ir recomendando aquí para que sepan también quiénes están avalados y quiénes Sí, están y quién no, recomendados, para ¿no? que también tengan una confianza de a qué médico están acudiendo. Muy bien, pues yo te agradezco la invitación, tu iniciativa, tus ganas de contribuir a este plan, a este proyecto de darles información de primera mano a nuestros pacientes y pues estoy dispuesto para las próximas charlas, para ayudarte y para participar. Muchas Si no me toca gracias. ser ponente, por lo menos ser un participante inactivo, pero ahí presente, ¿no? Sí, no, muchas gracias, doctor, por el apoyo y también por pues el tiempo, porque pues no muchas veces lo tenemos y gracias de nuevo. Y pues aquí les estaremos informando cuándo será la próxima plática, de qué quieren platicar ustedes y no solamente de homeopatía, vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, porque este es un foro para los pacientes, para nosotros, para ir aclarando dudas, una, un encuentro en común. Y pues aprender y platicar. Muy bien. Bueno. Bueno, yo creo que la Pues dejamos hasta aquí. nos vamos despidiendo. Les agradezco a los que están presentes y a los que van a ver la repetición porque se queda en en nuestro feed de Facebook. Entonces ahí pueden ver en el momento que quieran el video. Buenas noches a todos y buenas noches, doctora Linet. Hasta pronto. Buenas noches, doctor Raúl. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a Bye. todos.